Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida al seminario virtual Detección de conductas asociadas al consumo de sustancias como parte de la serie Desarrollo psicosocial saludable en el entorno escolar. La detección de conductas asociadas al consumo de sustancias es fundamental para prevenir consecuencias graves en la salud física, emocional y social de las personas. Cambios repentinos en el comportamiento, aislamiento, bajo rendimiento escolar, irritabilidad o descuido en la higiene personal pueden ser señales de alerta. Pero, ¿estamos realmente prestando atención a los pequeños cambios que podrían ser importantes señales de alerta? Bueno, esta serie de seminarios virtuales es impulsada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX. Agradecemos la participación de las y los especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones CONASAMA, cuyo acompañamiento es clave para hacer posible estas emisiones. Transmitimos en vivo a través de las redes sociales de Aprende MX y de CONASAMA. Y también queremos invitarles al grupo de Facebook docentes@aprende.mx, un espacio diseñado para compartir experiencias, colaborar con ideas y acceder a materiales digitales que fortalezcan la labor docente. Pueden encontrar el enlace en pantalla y en el chat de comentarios. Súmense y formen parte de esta comunidad. Ahora, antes, pues veamos la siguiente información. En México, todas las niñas y niños tienen derecho a una vida saludable. A partir de marzo de 2025, en las escuelas ya no habrá más comida chatarra. Ahora se consumirán alimentos más nutritivos y de temporada. Además, se fomentará la actividad física y el cuidado de la salud. Entre todas y todos formaremos una infancia más feliz y activa. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Esta campaña busca promover estilos de vida sanos para niñas, niños y adolescentes porque es fundamental comprender la importancia del ejercicio regular, los buenos hábitos alimentarios y la salud mental para un bienestar completo. Ahora sí, retomando el tema, para ellos invitamos a participar en la actividad que hemos preparado en Mentimeter. Pregunta número 1. Menciona 3 factores de protección para evitar el consumo de sustancias en el entorno escolar. Pregunta número 2. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? ¿La marihuana es natural? ¿Su consumo causa menos daño? Inciso A, no es así. Puede tener efectos dañinos. Inciso B, depende del uso y de la persona que la consuma. Inciso C, sí, su uso tiene más beneficios que riesgos. Pregunta número 3. ¿Vapear sirve para dejar de fumar? Inciso A, no, puede generar adicción a la nicotina. Inciso B, debe hacerse bajo orientación médica. Inciso C, puede ayudar, pero depende de la persona. Para ingresar a la actividad, escanea el código QR que está apareciendo en pantalla o a través del enlace que está en el chat de comentarios. Más adelante revisaremos sus respuestas. Para compartir herramientas y material de apoyo para la prevención, detección y canalización de conductas asociadas al consumo de sustancias en adolescentes, tengo el gusto de presentarles a la doctora Tania Lucila Vargas Rizo. En nombre de la Dirección General Aprende MX, pues te damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora conozcamos parte de su semblanza. Adelante. Tania Lucía Vargas Rizo, especialista en psiquiatría de adultos y psiquiatría infantil y de la adolescencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y Psiquiatría Infantil y cuenta con un diplomado en terapia cognitivo-conductual en niñas, niños, adolescentes y adultos. Ha participado en la publicación de estudios sobre ciberbullying, psicopatología y autolesiones en adolescentes. Actualmente es médica adscrita a la Clínica de Trastornos del Espectro Autista en el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Sur. Sin más preámbulo, ahora sí te cedo la palabra, doctora. Iniciemos. Muy bien, Enrique. ¿Qué te parece si empezamos definiendo qué es una sustancia psicoactiva? Me parece muy bien. También, pues, comenzar con conocer cuáles son los factores de riesgo para el consumo de sustancias en niños, niñas y adolescentes.
Entonces, una sustancia psicoactiva, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son todas aquellas sustancias que introducidas al organismo actúan sobre el sistema nervioso central y alteran las funciones físicas o psíquicas que regulan la percepción, el pensamiento y las emociones y los comportamientos. Hasta ahí, bueno, podríamos pensar que cualquier sustancia es una sustancia psicoactiva. Sin embargo, la diferencia es que dicha modificación va a depender de la frecuencia y la intensidad del consumo y que el consumo de estas sustancias ponen en peligro la salud y la vida misma. Entonces, tenemos ejemplos de sustancias psicoactivas que ponen en riesgo la salud, como el alcohol, el cannabis o la marihuana, la cocaína, el LSD, el cristal, el éxtasis, la heroína, y son sustancias que generan un problema de salud en quienes la consumen. Los factores de riesgo, que creo que es importante identificarlos, porque si queremos prevenir, necesitamos identificar cuáles chicos tienen mayor riesgo de consumir alguna sustancia. Se dividen en individuales, familiares, sociales, y dentro de los factores de riesgo individuales, para que un niño, niña o adolescente consuma, es la creencia que tiene sobre consumir una sustancia. O sea, creencias favorables acerca del consumo de sustancias psicoactivas y la baja percepción del riesgo que implica. A mí no me va a pasar nada, claro, ¿no? Sobre todo. También otro de los factores de riesgo bien reconocidos son las escasas habilidades sociales. Los chicos retraídos, tímidos, generalmente comienzan a utilizar sustancias para desinhibirse y poder pertenecer socialmente. Otra de las características individuales es el poco autocontrol, la poca tolerancia a la frustración, buscar la aprobación, que eso es muy importante en la adolescencia porque esta etapa se caracteriza por buscar la aprobación y pertenencia en grupos de pares de la misma edad. Entonces, buscar la aprobación con sus pares y que estos grupos pues suelan consumir sustancias. O sea, es uno de los factores predictores de consumo de una sustancia, que tus amigos consuman alguna sustancia psicoactiva. Y haber experimentado también la salud mental y las experiencias de vida son factores individuales importantes. Haber experimentado eventos traumáticos a lo largo de la vida, como por ejemplo abuso sexual, violencia física, psicológica, la exposición a ambientes violentos y la presencia también de problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces son factores que debemos ir identificando en los chicos en un entorno, en el entorno escolar en este caso, ¿no? Y dentro de los factores familiares tenemos también factores muy importantes. El núcleo familiar representa uno de los factores importantes para el consumo de alguna sustancia. La dinámica familiar es uno de los factores de riesgo reconocidos. Estas dinámicas familiares problemáticas, disfuncionales, donde también hay antecedente de trastornos mentales, las malas relaciones afectivas y la comunicación deficiente, por ejemplo, entre los miembros de la familia, principalmente con los padres. Las actitudes y conductas familiares ante el consumo de sustancias psicoactivas también es muy importante, porque si dentro del núcleo familiar hay consumo de alguna sustancia psicoactiva, esto va a facilitar una percepción y una apertura sobre la sustancia al chico, sobre todo, ¿no? También tenemos factores sociales, que es el acceso a las sustancias, la accesibilidad, los estereotipos, por ejemplo, el acceso a algunas material en la televisión, en los videos, o que fomenten estos estereotipos de consumo de sustancia, o también favorezcan la imagen de las personas que consumen sustancias, van a impactar para el consumo de sustancias de los chicos. La situación social, por ejemplo, la marginación, los grupos vulnerables, el poco acceso o el difícil acceso a los servicios de salud, a los servicios también de psicoeducación, van a fomentar
el consumo de sustancias. Y tenemos también los educativos. La escuela también puede ser puede ser un ambiente que favorezca o al revés, protector para el consumo de sustancias, Enrique. Por ejemplo, las experiencias escolares negativas, antecedente de acoso escolar, bullying, es un factor de riesgo. Por eso es importante identificarlo y saber manejar el acoso escolar. También el fracaso escolar va a impactar sobre el estado de ánimo, sobre la percepción, sobre la autoestima del alumno y va a condicionar como un factor de riesgo también. El autoconcepto, ¿cuál es el autoconcepto académico del chico? ¿Cómo se concibe dentro de este estrato escolar como parte de un grupo, sobre todo? El estilo educativo de la escuela, el ambiente escolar, los grupos de amigos que hay dentro porque sabemos que muchos de los grupos de amigos que influyen están dentro del entorno escolar. Entonces, tenemos diferentes factores de riesgo, pero también tenemos factores protectores. O sea, los factores de riesgo quizá nos ayuden a identificar a aquellas personas que tienen mayor riesgo y que están más vulnerables de consumir, pero también tenemos factores que protegen, o sea, aquellos alumnos que también van a tener protección, cierta protección, y que también nos van a ayudar a generar ambientes que fomenten el no consumo, ¿no? O la detección de consumo de sustancias. Entonces, dentro de los factores de protección, la actitud de los chicos, una actitud positiva, autocontrol, aquellos chicos que tienen proyectos de vida, las habilidades para la resolución de problemas, mayor habilidades para la resolución de problemas, la capacidad de afrontamiento, la autonomía. La autonomía hablando ya más a nivel medio y medio superior, también la tolerancia, la frustración, cómo está la autoestima de este alumno y la creatividad y pensamiento crítico. Entonces, favorecer ambientes que fomenten estos factores individuales nos va a ayudar muchísimo. Dentro de los factores familiares, pues también cómo está la apertura de los padres, el apoyo, el favorecer una comunicación asertiva, el reconocimiento de los miembros, a que reconozcan a este niño, niña o adolescente, los límites claros, pasar tiempo de calidad. Cada vez es más difícil pasar tiempo de calidad en familia, expectativas claras, también las relaciones de cariño son fundamentales. El cariño y el amor dentro del núcleo familiar son muy importantes para prevención, no solo de consumo de sustancias, sino también de enfermedades mentales, de depresión, de ansiedad. Entonces, también la promoción de hábitos sanos, horarios, los límites, las reglas, nos van a ayudar mucho a proteger a este adolescente que tiene cierta vulnerabilidad. Entonces, la que sigue. La sociedad también juega un rol importante en la protección, que haya una identidad comunitaria y una participación comunitaria es importante, también una comunidad organizada, con recursos adecuados que nos generen también leyes, normas que prohíban o que nos den información adecuada para que sepan los efectos sobre las sustancias ilegales y que haya normas para el uso de armas, de sustancias, etcétera. Hasta este momento, con la información que nos compartes, saber identificar los factores de riesgo y los factores de protección me parece sumamente importante por dos cosas. Como maestros, padres de familia y adultos dentro de una sociedad, es importante identificar estos riesgos, pero también saber cómo ayudar, que es la pregunta que siempre va después de identificar qué puede ser un riesgo. Y que muchas veces lo que hacemos es omitirlo, ¿no? Dejarlo a un lado. Es riesgoso, no te acerques, no vayas, ¿no? Y omitimos esta parte de los factores de protección.
¿Cómo podemos ayudarlo? Desde el entorno, donde, como nos lo estás comentando, el entorno familiar, el social y el educativo, ¿cómo podemos brindar esa ayuda? ¿No? Bien dicen, tienes que saber con quién juntarte, ¿no? Tanto para identificar lo negativo como para identificar lo positivo, y entonces que eso te atraiga, ¿no? Que eso te jale. Entonces, es importante conocer esta información y gracias por compartirlo. Empezamos la presentación y esto ha sido muy importante y muy interesante. Y eso que apenas estamos empezando. Así es. Me gustaría ahora pasar a la primera pregunta de Mentimeter, si te parece correcto, claro, y ver sí, cuáles son las respuestas de nuestro público. Adelante. La pregunta es, menciona 3 factores de protección para evitar el consumo de sustancias en el entorno escolar. Y sus respuestas son las siguientes. Veamos cuáles son. Comunicación, confianza, actividades recreativas, pláticas, a ver, ¿qué más podemos ver? Información, dinámicas, observación, pláticas otra vez, conocimiento de riesgo, comunicación constante, apoyo familiar activo, autoestima, información a tiempo. Información a tiempo. Perfecto. ¿Qué piensas al respecto de estas respuestas? Muy bien, Enrique. Como vemos, el entorno escolar, los profesores, el personal docente juega un rol importante en la protección, un rol fundamental. El ambiente escolar no solo es puramente académico, exactamente, es formativo, sí. Y es preventivo. Entonces, estas actividades que nos mencionan deben ser primordiales, priorizarse. Sabemos que muchas veces la parte académica tienen como, de cierta manera, está sobresaturada, que tienen que llegar a objetivos de temas, de materias. Sin embargo, creo que vale muchísimo la pena hacerse tiempos establecidos para la promoción de ciertas actividades, ¿no? Exacto. Sí, es un lugar en el que te encuentras también una gran parte del tiempo del día, ¿no? A lo mejor no todos los días de la semana, pero ahí estás inmiscuido mínimo 8 horas, ¿no? Y a veces se alarga un poco más. Entonces, muchas veces nada más nos quedamos con la educación académica. De eso se encarga ellos. Y no, también es educación en la vida, ¿no? Porque ellos se relacionan con sus pares, personas con las que van a convivir, si no el resto de su vida, una gran parte de su vida, al menos académica. Claro. Entonces, por supuesto que tienen un rol fundamental. Por supuesto. Y bueno, son quienes pueden dar apoyo social, donde pueden identificar estos factores que hay dentro de la familia, del alumno. También aquellos que van bajando su rendimiento académico son quienes pueden detectar y ver qué está pasando, ¿no? Sobre todo, la comunicación es importante, como mencionaban en las palabras, en la nube de ideas, el trabajo en equipo, fomentar trabajos en equipo, la promoción de actividades no solo académicas, sino de ocio, que también ayuden de cierta manera a sublimar todas estas situaciones que por ende los chicos tienen como su etapa de desarrollo, y el que se sientan que pertenecen. Que eso es fundamental. A veces no se sienten parte del grupo, no se sienten parte de la sociedad, y entonces ese aislamiento, combinado con todo lo demás, ¿no? El ocio, ¿no? Esta depresión que pueden llegar a sentir por no sentirse identificados en cada uno de los ámbitos, claro que los resaca, los rezaga. Entonces, qué importante empezar por eso. Claro, y uno de los factores es esta buena comunicación y lazos del profesor con el estudiante. Sí, precisamente. Pues entonces continuemos con la charla. Muy bien. La diapositiva que sigue, por favor. Y bueno, vamos a entrar en lleno ya en la parte de las sustancias. ¿Cómo se clasifican las sustancias? Hay diferentes clasificaciones según su origen, en naturales, sintéticas o semisintéticas, según su regulación, en legales o ilegales, y esta clasificación según sus efectos, que es la que vamos a usar, porque según sus efectos es lo que vamos a ver como resultado
y como ciertos signos y síntomas que nos van a ayudar a la identificación, ¿no? Entonces, según sus efectos, se van a dividir en depresoras, estimulantes y las que provocan alucinaciones, ¿no? Que son las psicodélicas. Las sustancias psicoactivas depresoras tienen un efecto de disminuir la actividad de nuestro sistema nervioso central, por lo que también son conocidas como sedantes o tranquilizantes. Ejemplos de estas sustancias son el alcohol, el cannabis, los inhalantes, la heroína, las benzodiazepinas, otros opiáceos y opioides también. Y tenemos también los estimulantes, que estos al revés, aumentan la actividad cerebral, la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial y reducen el apetito. Estos son los efectos que causan sobre el efecto de estimular el sistema nervioso central. Y los ejemplos clásicos es la cafeína, la nicotina, la cocaína, anfetaminas y metanfetaminas. Tenemos a los alucinógenos, que cada vez están retomándose el consumo de estas sustancias y son aquellas que alteran la percepción de la realidad, provocan alucinaciones visuales, auditivas y táctiles. Ejemplos de estos son los hongos, que cada vez se están usando más, los chocohongos en la población adolescente, el LSD, la mescalina y algunos derivados del cannabis, entre otros. La psilocibina, por ejemplo. Y hay otra, en este rubro de fármacos de uso médico, son aquellos medicamentos que pueden hacer pueden ser estimulantes o depresores del sistema nervioso, pero que están indicados para tratar el tratamiento de algunos trastornos mentales, como depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, pero que su uso no controlado y no supervisado por un médico va a causar un daño, ¿sí? Como por ejemplo el clonazepam, que son benzodiazepinas, los antidepresivos, los antipsicóticos, que muchas veces lo usan mezclado con otras sustancias para causar efectos psicoactivos. Y según la forma de administración, tenemos diversas formas de administración. Por ejemplo, están los que se toman ingeridos, aspirados, fumados, inhalados, untados, inyectados. Esto es muy importante porque de ahí podemos identificar estigmas por ejemplo, los que se inyectan, los que inhalan, o sea, podemos ir identificando por el mecanismo en la que se utilizan, de cierta manera. Y ¿qué es lo que nos has dicho? Bueno, que es algo que pasa normalmente, ¿no? Hay cambios físicos en el cuerpo, ¿no? Por el consumo excesivo de esa sustancia y se reflejan, no lo puedes evitar, ¿no? Así es. Que ojeras. A mí me ha tocado muchas veces, sobre todo en esos momentos de ocio, de estar viendo información y de estarse uno preguntando, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con estas sustancias y cómo afectan el cuerpo? Ver estas fotos, no sé si ustedes, público que nos están viendo, les ha pasado, pero ver estas fotos del antes y del después del consumo de una sustancia. Así es. El problema no es, obviamente, consumirlo es malo, pero el consumo prolongado es lo que realmente termina alterando y entonces generando este factor de consumo excesivo y tener un problema por eso, ¿no? Así es. Y bueno, sabiendo también las vías de administración, por ejemplo, se cree muchas veces hay un mito y creencia de que cuando se untan no tienen un efecto nocivo. Y bueno, claro, se tiene también como los usos y costumbres de untar alcohol a los niños, sí, o untarse alcohol, untarse ungüentos que no saben si tienen peyote o algunas sustancias psicoactivas, pero sí, la piel es un órgano, la piel absorbe muchísimo. Tenemos poros, ¿no? Se abren y se cierran, ¿no? Nos ayudan. Y llega directo al torrente sanguíneo, sí, esto que se absorbe de la piel y va directo al cerebro. Sí, la piel es un órgano que va a absorber y que va a llevar todas estas sustancias que absorben al torrente circulatorio. Sí, exacto. Sí, entonces eso es importantísimo. Y
como bien decías, el patrón va a tener un rol importante en el efecto, en el efecto del consumo de la sustancia. Entonces tenemos diferentes patrones en el uso de sustancias. Tenemos el primero, que es el experimental. Primero es el no uso. Es cuando no hay uso de esta sustancia, pero de ahí sigue el experimental, que muchas veces se inicia en esta etapa escolar, como secundaria, preparatoria, el consumo experimental de la sustancia, que es esta búsqueda de explorar, probar, saber qué es lo que pasa, qué se siente cuando se usa tal o cual sustancia, o sea, como esta curiosidad que tiene y donde muchos pueden experimentar. Entra la pregunta, ¿y qué puede pasar? ¿Qué puede pasar, no? Claro. Y esto puede ser tanto en sustancias como legales o ilegales. Y pues esto es, digamos, que el consumo inicial de una sustancia experimental se considera, bueno, hay un rango. Se supone que es la primera vez que se consume, pero hay un rango de hasta 3 veces en donde se considera una sustancia experimental. No es una regla, pero bueno, se sabe que es este consumo inicial, que es casi siempre por convivencia o por presión también. A ver, fúmale. Esta presión social. Quería preguntarte sobre eso, si también entraba dentro de estos factores de riesgo en la escuela, en la sociedad, ¿no? Sí, claro, la presión social de pertenencia, de, a ver, fúmale, ¿no? O a poco vas a, no sé... no eres valiente. No eres valiente, sí, exactamente. Así es. No pasa nada, no pasa hazlo. nada. Sí, claro. ¿A poco no eres macho? Sí, ¿no? sí, exactamente. Esto te va a ayudar, ¿no? Para lo que necesitas. Ándale, hazlo. Así es. Qué fuerte. Y de ahí, bueno, los que tienen mayores factores de vulnerabilidad van a ir progresando hacia un consumo más ocasional, que se considera consumo ocasional o social, y en niños, niñas y adolescentes, que por definición este consumo ocasional es que se usa alguna sustancia en ciertas ocasiones, por ejemplo, en ciertas fiestas, con amigos, conocidos, pero nunca fuera de estas circunstancias. Por ejemplo, que sigan consumiendo, no sé, que fumen en alguna fiesta, pero ya al día siguiente, en el día a día, no lo hagan. Sin embargo, esto es en general. En niños, niñas y adolescentes siempre un consumo ocasional se considera un consumo de cierta manera problemático, porque casi siempre los consumos ocasionales en este grupo, sobre todo por el control de impulsos que disminuyen en la adolescencia, siempre son problemáticos, siempre son como intensos, claro, explosivos, utilizan diversas sustancias. Entonces un consumo ocasional en niños, niñas y adolescentes, a diferencia de los adultos, sí se considera problemático. Ocasional, al intentar medir la palabra, ¿podría ser cada fin de semana? ¿Eso podría ser considerado como ocasional? Podría ser tomado como ocasional. No consumí de lunes a viernes, pero cada sábado sí. Así es. ¿No? Y en los niños, en los adolescentes puede ser este consumo ocasional peligroso también, porque quizá consumen, pero llegan al estado de embriaguez donde pierden, ¿no? O sea, pierden la conciencia. Se hace todo esto que al otro día dices, ¿por qué lo hice? Así ¿no? es. La cruda moral. La cruda moral. O se exponen a riesgos por la pérdida del estado de la alerta o la desinhibición. Entonces, creo que es importante aclarar esta parte, ¿no? Este punto de un consumo ocasional sí es problemático en los adolescentes. Okay. Y de ahí, bueno, si sigue progresando, un consumo ya más frecuente que el consumo ocasional, donde abarca otros momentos del día, otras situaciones, se llama consumo perjudicial. Y aquí la salud psicofisiológica de la persona sí se ve afectada. Ya hay como pensamientos de consumir la sustancia, de salirse, por ejemplo, del salón para fumar, de la escuela para fumar, y es porque suele interferir, el consumo perjudicial sí interfiere con las interacciones sociales o el funcionamiento del día a día. Sí, que ya empieza se empieza a visualizar un problema.
Así ¿no? es. Ya no te permite realizar tus actividades con normalidad, ¿no? Justamente. Y tenemos ya la dependencia. La dependencia va a depender del tipo de sustancia, ¿sabes? Enrique, no siempre es de la frecuencia. Tiene que ver, que ahorita vamos a revisar algunos efectos sobre las sustancias y las que tienen más efectos sobre engancharse en la dependencia, ¿no? Claro. Y bueno, en la dependencia ya se refiere a un trastorno para poder regular el consumo. O sea, no solo es el consumir, sino que el no consumir genera ciertos síntomas que se llaman craving o síntomas de abstinencia, donde al no consumirla se sienten peor. Y necesitan mantener el consumo, sea lo que sea, a costa de lo que sea, para poder evitar estos efectos de la abstinencia, ¿no? O del craving en la dependencia. Que en este punto, ¿qué tan difícil es hacer un retroceso? Esto va a depender de la sustancia también, pero muchas veces requieren esfuerzos, un equipo médico, un equipo donde incluya varios psicología, médico, psiquiatra, para identificar qué factores mantienen la dependencia. Y que muchas veces es como un autoengaño de la persona que lo consume diciendo, es que claro que lo hago consciente porque solo lo hago en ciertos momentos. Así es. Lo necesito solamente para esto. Nada más es una vez al día, ¿no? Y este autoengaño también es perjudicial. No te deja avanzar o salir de esa situación, ¿no? Sí, y generalmente la persona ya dentro de un consumo perjudicial y de una dependencia busca, o sea, por eso hay este cambio en el pensamiento, ¿no? La definición de lo que hace una sustancia psicoactiva modifica nuestro pensamiento. Entonces hay un pensamiento de en cualquier momento yo puedo dejarlo. Exactamente. Sí. No, que a mí me remonta mucho y sacándole un poco de estas sustancias que nos generan un mal a sustancias que no nos generan tan mal, ¿no? Como, bueno, ya es domingo. Podemos tomar tantito refresco. Ya es sábado en la tarde y ya lunes a viernes mucho estrés y ya me puedo comer una barrita de chocolate. Llevándolo al otro lado del ejemplo es, pues ya es sábado, pues un toque, ¿no? Pues es domingo, pues ya de lunes a viernes ya hice lo que tenía que hacer. Me lo merezco. Claro. Ese merecimiento de algo que no está haciendo bien. Así es. Y bueno, algo importante también que hay como entre la generación de un consumo perjudicial y de la dependencia es la tolerancia, que ya la persona necesita más cantidad para poder tener el mismo efecto que le provocaba. Qué complicado es eso. Aquellas sustancias que generan más tolerancia son las que tienen mayor riesgo de generar dependencia. Continuamos. Vamos a seguir. Entonces vamos a revisar algunas sustancias que son las más problemáticas por esto que estamos platicando y que se consumen en los adolescentes. O sea que sí, los adolescentes las consumen también, ¿no? Empezando con el fentanilo, que bueno, es una sustancia que la prevención del consumo y la detección es emergente, sobre todo porque es una sustancia que genera mucho riesgo a la vida y por su alta capacidad de causar dependencia. Entonces, el fentanilo es un medicamento que se fabricó para el tratamiento del dolor. Sin embargo, la prescripción es bajo receta médica y el uso ilegal de este medicamento ha generado un problema de salud importante, ¿no? Tanto nacional como internacional. Se usa sobre todo ingerido o inyectado. Claro. Hay muchos nombres que se le dan al fentanilo y casi Apache, China Girl, muchos nombres sobre todo que vienen de Estados Unidos, ¿no? Y vamos a revisar los efectos a corto plazo y a largo plazo. Perfecto. ¿Vale? Los efectos a corto plazo tenemos que el fentanilo es un depresor, aletarga, adormece, o sea, muchas veces lo empiezan a usar como para fugarse los adolescentes, ¿no? De su realidad. Claro. Evadirlo. Evadir lo que están viviendo, de cierta manera. Hay una sensación como de sueño profundo, de sedación, de placer, pero
muchas veces esta depresión de las funciones del sistema nervioso puede ser grave. ¿Por qué? Porque puede bajar estas funciones básicas hasta llegar al coma y la muerte. Que es importante aquí aclarar que hay una gran diferencia entre el consumo por una receta médica, de lo que estamos hablando ahorita, por supuesto, que ya es un consumo excesivo, ¿no? La receta médica va de la mano y acorde a cuestiones físicas de la persona, para qué lo va a requerir, ¿no? Y entonces la medicación va referente a eso, o sea, se receta fentanilo en una dosis muy baja. Y esto es consumir fentanilo en la dosis que a la persona considera correcta, y eso puede exceder, exactamente en el momento de exceder, generar todo esto, ¿no? Así es. Y bueno, a largo plazo, pero bueno, va a depender de cuánto se consuma, puede causar un síndrome de abstinencia intenso con muchas perturbaciones físicas. También las personas que utilizan fentanilo pueden tener movimientos extraños, descoordinación del cuerpo, caminan como si fueran zombies prácticamente vivientes, y estas fallas en los movimientos y en la caminata es muy clásico, ¿no? Es de los efectos del fentanilo. Pueden tener también problemas ya en la pronunciación de las palabras, en la articulación, en la coherencia al hablar, y alteraciones del sueño, pérdida de la memoria, o sea, alteraciones cognitivas graves en poco tiempo, pérdida de la memoria, pérdida del apetito y de la salud mental. O sea, los efectos son graves. Y vamos a revisar algunos mitos y realidades del fentanilo, me parece muy bien, sobre todo tomando en cuenta esta campaña. Y uno de los mitos es que no es tan potente como se dice. O sea, ¿cómo puede ser tan potente? Dicen. Y no, falso. Falso. Es un medicamento sintético y sus propiedades son ajenas al organismo y altamente tóxicas, Enrique. Y otra de los mitos es que en dosis controladas es un estimulante. O sea, muchas veces lo combinan o dosis bajitas combinadas con otras sustancias, pero no. Los efectos del fentanilo pueden ser hasta incluso la muerte súbita. Y otro de los mitos es que por una vez que se pruebe no pasa nada. O sea, la consideración como otras sustancias no. Por eso el eslogan de la campaña, a la primera te mata. Claro. Porque sus efectos son 50 veces más potentes que los de la heroína, aún en dosis bajitas. Y reduce la capacidad respiratoria y puede provocar muerte repentina o por sobredosis. Entonces, si se fuma o se inyecta, los efectos son inmediatos. Y desaparecen en poco tiempo. O sea, el fentanilo tiene este efecto de que es inmediato, intenso, pero desaparece en corto tiempo. Y esto es la vía de entrada, es un problema porque cada vez va a generar más tolerancia. Claro. Y dijimos que es la puerta de entrada para una dependencia, ¿no? Empiezas a generar tolerancia y dura poco, entonces la siguiente vez quieres que dure más. Exacto. ¿No? En este aspecto del fentanilo y hablando de lo que ocasiona, ¿es reversible al llegar a estos puntos? En realidad, los efectos que causan en el organismo, no. Entonces, claro que todo lo que acabamos de decir es falso. O sea, así es. De verdad está dañando el cuerpo, ¿no? Está dañando el cuerpo y estos efectos son irreversibles. Qué fuerte. ¿Y cuáles sí son los verdaderos? Los verdaderos. Los que estábamos viendo, sí, claro. Los que estábamos revisando, sí, es el fentanilo a la primera puede causar que te enganches, ¿no? O que te puede causar una muerte súbita. Muy diferente a otro tipo de sustancias. Así es. Y tenemos las anfetaminas, que pueden poner las metanfetaminas. Las metanfetaminas son estimulantes y pueden administrarse se usan de manera ingerida, inyectada o fumada. Los nombres más comunes son meta, azul, el speed y el vidrio, cristal o glass. Generalmente el nombre más común utilizado es el cristal. Algo importante sobre las metanfetaminas es los efectos que provocan, ¿no? Y por qué la utilizan los chicos, sobre todo en etapas
escolares, preparatoria, universidad, porque generalmente da una sensación de mayor fuerza, es una sensación generalmente, de euforia, de velocidad, entonces muchas veces la usan para sentir este efecto, ¿no? Ajá. Y sobre todo si tiene en épocas de exámenes, ajá, o mantener alguna, o sea, como la fiesta y al día siguiente estar como nuevo. Estar despierto en el momento. Despierto en el momento, exactamente. Wow. Y a corto plazo, pues también puede desaparecer la sensación de cansancio y hambre. Las metanfetaminas también son sustancias, no son naturales, ¿vale? Son sintéticas. Son sintéticas también, y ahorita vamos a ver mitos y realidades también. A largo plazo provocan un síndrome de abstinencia intenso con muchos síntomas físicos, descoordinación, parecido al fentanilo, descoordinación de las extremidades del cuerpo, fallas al caminar o caminan con un solo lado del cuerpo, también problemas en la articulación y las alteraciones del sueño, de la memoria y el apetito importantes. Entonces, si alguien que está consumiendo anfetaminas todo el tiempo no come, se desnutre, pone en riesgo su vida. Algo importante sobre los mitos y realidades es que el consumo de metanfetaminas no es alto en México, lo cual es totalmente falso, porque México es uno de los países que es mayor productor de metanfetaminas de baja calidad. O sea, peor. Así es, o sea, de ilegales, de manera ilegal, que no sabemos qué sustancias están combinando porque son sintéticas, pero México es de los países que mayor produce metanfetaminas de baja calidad. Vaya. Así es, y esto ha aumentado en los últimos años y sobre todo el consumo, porque tenemos acceso fácil, que era uno de los factores de riesgo, ¿no? El acceso a las sustancias. Y también otro de los mitos es que por una vez que se prueba no pasa nada. Desde el primer consumo, igual que el fentanilo, la persona puede sufrir un golpe de calor, desmayos, convulsiones, pérdida de la conciencia, incluso la muerte. Y sabemos que muchas veces están adulteradas con el fentanilo. O sea, cuando hablamos de sustancias ya sintéticas, no sabemos qué contienen, no sabemos en realidad qué mezclaron, ¿no? Y mezclan muchas, hasta raticidas, ¿no? Por ejemplo. ¿De verdad? Sí. Wow. O sea, definitivamente no sabes qué te estás metiendo no sabes en qué ese te momento. Estás metiendo. Así es. De por sí ya se considera veneno y luego meter ese tipo de cosas, o sea, más veneno al cuerpo. Sí, y no tenemos una manera de saber qué contiene, si es pura o si no. Sí. Así es. Y tenemos también a la marihuana, el cannabis. El cannabis puede ser sintética también, modificada, o puede ser la hierba, ¿no? El cannabis, por ser una hierba, de cierta manera, hay una creencia que es natural, ¿no? Pero en realidad, cuando llega al consumo, no sabemos también si está mezclada con otras cosas, el consumo, o sea, la planta con qué le pusieron de fertilizantes, cómo estuvo la extracción, qué tipo de planta es como, no es un genérico la marihuana. Tenemos muchos tipos de plantas y de los efectos que causan y cómo las combinan, ¿no? Y actualmente se puede consumir tanto en aceites, en ungüentos, en alimentos, en brownies. O sea, los chicos muchas veces lo comen en alimentos, galletas, postres, pero sobre todo sigue siendo fumada. Y si se combina con alcohol, los riesgos aumentan. O sea, que generalmente se combina, ¿no? Qué fuerte lo que estamos escuchando en estos momentos, pero qué importante es entender, ¿no?, estas afectaciones y sobre todo saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Y hablar sobre los mitos, o sea, hablar sobre estas cosas que realmente son falsas, que no ayudan a que esto disminuya, simplemente ayudan a que se sigan exaltando. Así es. Queremos invitarles a explorar algunos materiales complementarios que enriquecerán el tema que estamos abordando. Pueden acceder a estos recursos a través del enlace compartido en el chat de comentarios o en el código QR que aparece en pantalla.
Ahora sí, doctora, veamos la segunda pregunta de Mentimeter. Esta pregunta es, ¿qué opinas sobre esta afirmación? La marihuana es natural, su consumo causa menos daño. Y aquí están sus respuestas. El 74% dice que no es así, puede tener efectos dañinos. El 25%, si estoy viendo bien, 26% dice depende del uso y de la persona que la consuma. Y el 0% dice sí, su uso tiene más beneficios que riesgos. Entonces, me parece que en este punto estamos bastante bien, ¿no? No estamos en la respuesta que realmente no tienen, que no está ayudando, ¿no? Nos estamos yendo a las que sí están ayudando. Entonces, ¿qué piensas al respecto, doctora? Sí, o sea, este es un mito importantísimo porque incluso yo que veo niños en mi consulta privada y en la pública, muchas veces bajo esta creencia los papás les dan gotitas de CBD como tratamientos alternativos que consiguen, no sé, o sea, en diferentes partes, la extracción no la sabemos, entonces... Sí. Esto es riesgoso, ¿no? Bajo una creencia que como es una planta, es natural y no causa algún efecto. ¿Hay alguna regulación? Y no hay una regulación. No hay regulación, que eso es lo peor. De estos aceititos, de estos suplementos que están como en la no regulación porque se consideran como suplementos, ¿no? Claro, y sobre todo del cultivo del cannabis, tampoco hay una regulación. Tampoco hay una regulación. Por supuesto, no sabemos cómo fue el trato que tuvo la sustancia. Y ¿no? La extracción. Y muchas veces para la extracción en aceites utilizan solventes que son súper neurotóxicos y mucho más en etapas de infancia y adolescencia. Causan efectos que ya son irreversibles. Claro. Bueno, continuemos con tu presentación. Muy bien. Y entonces, ¿cuáles son los efectos del consumo de cannabis tanto a corto como a largo plazo? A corto plazo hay una sensación también pasajera de euforia y relajación. O sea, buscan principalmente esa sensación. Y hay esta risa incontrolable, hay una agudización de las percepciones tanto visuales, auditivas, las sensaciones, sequedad de boca y la falta de coordinación motriz. Entonces, muchas veces se identifican por estos efectos. Y el efecto que hay como en la conjuntiva del ojo rojo, sobre todo si se fuma. Sí. No puse esto como los principales porque muchas veces lo comen. Entonces, si empiezan a ver que un alumno está risa y risa, o sea, hay que... Muchas veces lo primero que se ven, a ver los ojos, no pasa nada, ¿quién sabe qué tiene? Exacto. ¿Qué tal que sí lo comió, no? Exactamente. Y a largo plazo, pues hay un efecto también sobre los pulmones, sobre todo si se consume fumado, sí hay efecto como enfisema, como alguien que consume tabaco. También es uno de los factores, el cannabis es uno de los factores de riesgo principales para esquizofrenia, ya identificado actualmente, sobre todo si se consume en la adolescencia. ¿De verdad? Así es, y causa un efecto que llamamos síndrome amotivacional. O sea, algo que empezó como intentando mejorar el estado de ánimo, termina empeorándolo químicamente a tu cerebro y causando un síndrome amotivacional. No habrá forma de que nada los motive. Que también entra dentro de la tolerancia de la sustancia. Así es. Y este síndrome motivacional se parece a una depresión. Uy. Sobre todo identificando, ¿no? O sea, claro. Vamos como paso a paso con los maestros aquí viendo cómo van a identificar estos efectos en los chicos, ¿no? Desmotivados, se dejan de bañar, nada les motiva, ni la mejor clase de su vida los va a hacer que se motiven a prestar atención. Entonces, estos son uno de los efectos donde ya hay mayor consumo de la sustancia. Y lo veíamos en los factores de riesgo al inicio. Así es. Ok, continuemos. Vamos a continuar con los mitos y realidades. Que ahorita hablando sobre que la quema de esta sustancia pasa lo mismo que al fumar un cigarro. Claro que pasa lo mismo, estás quemando. Así es. No estás quemando la sustancia. ¿Sí? Por lo tanto, es lo mismo que el cigarro. La única diferencia es que, me imagino, te da esta sensación de relajación, de que todo está bien, y entonces lo terminas disociando. Así ¿no? es. Pero sí, el efecto sobre el pulmón es igual que el del tabaco. Y en mitos y realidades sobre la marihuana o cannabis, pues falso que solo causa relajación y ataques de risa.
también va a generar las fallas que habíamos comentado sobre los efectos. Y respondiendo a la pregunta nuevamente de si por ser natural no daña el organismo, aún en dosis bajas, va a provocar también episodios, sobre todo en intoxicación, como de ansiedad y paranoia. Wow. En quienes lo consumen. Y claro que es un factor ya identificado de predisposición o de riesgo para esquizofrenia. Vamos con el siguiente, ¿no? Vamos a seguirle. Y el tabaco. El tabaco proviene también de una planta, y el efecto que se busca es el efecto de la nicotina, principalmente, que es una sustancia psicoactiva. Que provenga de una planta no quiere decir que no tenga efectos nocivos, porque los cigarros tienen no solo la planta de tabaco, tienen filtros químicos en el filtro, en la hoja. Exacto. Y la combustión del tabaco va a causar también efectos sobre nuestros pulmones. Ajá. ¿Que es muy diferente la del cigarro que de la del puro? ¿O no tiene nada que...? En realidad, los dos causan un efecto nocivo para la salud. O sea, no es que, es que es más natural, es que se puede ver la hoja, ¿no? No lo procesaron, ¿no? Al final es una combustión que va a llegar al pulmón. Al pulmón. ¿no? Y claro que se ha reconocido también que el efecto del tabaco no solo daña a quien lo está fumando, sino a los que están respirando esos químicos. Es peor, ¿no? Para la persona que lo respira. Es un riesgo. Es un riesgo también. Es similar al que lo está fumando. Al que lo está fumando. Así es. Wow. Y bueno, a corto plazo hay esta sensación transitoria de alerta, que es un efecto que muchas veces buscan, esta alerta, esta de despertar. Baja el apetito también, pero de manera inmediata también puede aumentar la presión arterial y disminuir la oxigenación. A largo plazo es muy, muy conocido cómo afecta el sistema cardiovascular. Cada vez tenemos más información. A lo largo de los años, esta información ha sido tan relevante que hay una ley para antitabaco para proteger sobre todo a las terceras personas que no fuman. Y se prohíbe el fumar en los lugares, ¿no? En lugares cerrados, en lugares públicos. 9 de cada 10 personas con cáncer de pulmón fuman o fumaron. Eso es muy importante, el riesgo de cáncer de pulmón por el consumo de tabaco. Los riesgos cardiovasculares de infarto, aumento de la frecuencia cardíaca, hipertensión arterial y la enfermedad obstructiva crónica, que es el EPOC. Vaya. Y es irreversible. Y lo que comentábamos, el tabaco, humo de segunda y tercera mano. O sea, quiere decir que nos va a afectar también a los que no fumamos, cuando estamos cerca de una persona que fuma. Cada año mueren 1.2 millones de personas no fumadoras por exposición al humo ajeno. De verdad. Así es. Sucede lo mismo que a corto y a largo plazo, ¿verdad? Así es. La inhalación pasiva tiene efectos nocivos también. Y algo importante vamos a revisar un par de mitos y realidades. Por ejemplo, uno de los mitos es que fumar tabaco solo causa problemas respiratorios. Y claro que no. El EPOC se asocia al tabaquismo. El EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también se asocia a enfermedades cardíacas, neumonías, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón. Y que solo afecta a quien fuma. Bueno, ya vimos que no es así. Y una vez que se prueba no pasa nada. También desde la primera vez que se fuma tabaco se expone al humo y hay riesgo de irritación ocular, mareos y náuseas. Vamos en la que sigue. Y el alcohol. El alcohol se puede ingerir tanto en bebidas fermentadas, destiladas. Es muy, muy frecuente que se inicie en la adolescencia. El consumo es una sustancia que está al acceso. Muy rápido, es más común de lo que parece. Mucho más común de lo que parece. El efecto, o sea, cuando empieza el efecto del alcohol,
generalmente es una sensación de euforia, como desinhibición que buscan los chicos. Empiezan a platicar ahora sí con la niña que les gusta o con los amigos y empiezan a decir, es que ya soy más amiguero porque desde ahora que tomo, ¿no? Por este efecto de la desinhibición. Sin embargo, muchas veces este consumo en las fiestas está adulterado o no está regulado y genera que ingieran grandes cantidades que pueden llevarlos al coma etílico y a la muerte, ¿sabes? Y también exposición a accidentes, sobre todo, ¿no? Y eso solamente en un día de consumo. En un día de consumo. Es como el efecto a corto plazo, ¿no? Sobre la salud. Vamos a revisar también un par de mitos y realidades sobre el consumo de alcohol. Y uno de los mitos es, beber alcohol en la adolescencia no afecta en la edad adulta. Y se sabe que sí. El consumo de bebidas alcohólicas antes de los 15 años aumenta el riesgo de desarrollar dependencia al alcohol u otras drogas en los siguientes años. O sea, es como un predictor también. De cierta manera va a alterar tu neurodesarrollo, porque el cerebro termina de desarrollarse alrededor de los 23 años y si consumes alguna sustancia durante estas etapas críticas de neurodesarrollo, va a generar cambios, sobre todo estas sustancias que estamos revisando. Interesante. Y si alguien aguanta mucho, otro de los mitos, si alguien aguanta mucho, no se le van a pasar las copas. La verdad es que la sobredosis por consumo de alcohol es real. Reduce las funciones vitales como las respiratorias, la frecuencia cardíaca y esto puede causar la muerte, incluso por broncoaspiración, ¿no? Que muchas veces dicen, sí, sigue tomando para que agarres callo, ¿no? Así es. Sí. Exactamente. Y tenemos las benzodiazepinas que cada vez las están usando más para mezclar. Es un medicamento controlado, regulado por un médico generalmente, pero que su mal uso puede generar justamente tienen alta capacidad de generar tolerancia y después dependencia. O sea, son de los medicamentos que usamos para el tratamiento de enfermedades mentales que mayor generan dependencia. Los efectos a corto plazo de las benzodiazepinas es esta sensación de disminución de la ansiedad, son ansiolíticos potentes y de corto plazo. Entonces generan esta sensación de sedación, de somnolencia, baja la ansiedad y por eso muchas veces la utilizan. Es muy importante saber que generalmente quien las usa las combinan. Las combinan con alcohol, por ejemplo, y esto es muy importante porque puede causar también la pérdida de la conciencia, desmayos, o igual de lo que platicábamos con el alcohol, y a largo plazo va a generar esta dependencia. Los síntomas de abstinencia de una benzodiazepina son intensos, son parecidos, son lo contrario a lo que causa una benzodiazepina. En lugar de relajación están hiperactivos, no pueden dormir, se les sube la presión arterial, y esto los puede llegar a complicaciones médicas, el coma y la muerte. Y hay retos incluso en los chicos, en los adolescentes, que es el que se duerma al último gana, ¿no? El reto del clonazepam, que son aquellos que consiguen el clonazepam y se lo toman y el último que se queda dormido es el que gana. Eso ya entra en sobredosis, ¿no? Pues puede ser el efecto de quedarse dormido porque puede dar el sueño, el clonazepam. Entonces es un efecto también el inducir el sueño y toman para ver quién es el último que se queda. Los toman para ver quién es el último que se queda, quién aguanta más. ¿Quién aguanta más? Así es. Veamos los mitos. ¿Qué dice? Los mitos de las benzodiazepinas es que las benzodiazepinas como el clonazepam se pueden comprar libremente en la farmacia, ¿no? Son medicamentos ultra controlados. Y cualquier persona puede tomar benzodiazepinas para dormir mejor. No. El tratamiento del insomnio debe ser individualizado y siempre hay que evitar benzodiazepinas, de hecho. Se tienen que usar para ciertos casos, muy controlado, durante una temporalidad que no excede 3 meses. Realmente los tratamientos
con benzodiazepinas y que va a depender también, bueno, en caso de problemas graves de sueño, ¿no? Y que va a depender también de las necesidades, pero siempre bajo una supervisión. Sí, para que no genere adicción. Así es la manera en la que regulamos los médicos que no genera una adicción. Antes de pasar al tema de vapeadores, veamos las respuestas de la tercera pregunta de Mentimeter. La pregunta es, ¿vapear sirve para dejar de fumar? Y ustedes respondieron lo siguiente. El 89% dice no, puede generar adicción a la nicotina. El 9% dice debe hacerse bajo orientación médica. Y el 3% dijo puede ayudar, pero depende de la persona. ¿Cómo ves lo que respondieron? Me parece que la mayoría tiene la razón. Sí, quise poner el uso del vapeador, Enrique, aunque no es una sustancia, es una forma muy común en la cual se están ingiriendo algunas sustancias, ¿no? Exacto. Y los vapeadores tienen, de cierta manera, existe el mito de que como no generan este humo, que se ve en el cigarro, Sí. por ejemplo, no hay una combustión, pero sí, hay una combustión química, que es todavía más nociva que la del tabaco. Está entrando directo. Así o sea, más fácil. Es químico y puede causar daños más agudos, más graves, cuando empezaron a usarse, se comenzaron a ver casos de neumonitis química, o sea, en momentos fulminantes. O sea, se perdía el pulmón de la persona en instantes por una reacción química que entraba en el pulmón. Entonces, estos dispositivos electrónicos tienen una combustión química real, aunque no huela como huele el cigarro, sí es nociva y en realidad se ha visto que no reduce, o sea, como se usan con nicotina también, solamente que esta nicotina que venden o sea, en el líquido, pues no está regulada. O sea, tú puedes estar utilizando cartuchos y no lo contabilizas de cierta manera. Claro, claro. Entonces, la cantidad de nicotina, al no ser regulada, pues no hay una conciencia de lo que estás dejando o no de fumar. O sea, no se ha demostrado que sea un dispositivo que ayude a reducir el tabaquismo, por ejemplo. Que para eso se hizo. Así es. Vaya. Entonces, actualmente en el dispositivo, en el vapeador, pueden utilizar más sustancias, no solo la nicotina. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, Entonces, sí. Y entra directamente al torrente sanguíneo por la vía respiratoria. Entonces, es importante pues identificar estos dispositivos y que no todos están vapeando de cierta manera solo vapor. O sea, muchos están utilizando incluso CBD. Sí, o es la quema del aceite. El aceite. Que no nada más es agua. La quema del aceite, sí. Exactamente. Entonces, vapear no sirve para dejar de fumar y son tóxicos. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente. Sí, porque ya hablamos sobre los mitos y realidades del vapeador. Y bueno, vamos a hablar brevemente de cómo dirigirse a los chicos en el aula cuando se va a hablar de sustancias psicoactivas. Entonces, algo importante es que sea en un entorno de respeto, dentro de un contexto de salud pública, o sea, como justo les voy a compartir materiales donde vienen algunas guías de cómo hacerlo en el contexto basado en evidencia y en salud pública y con información actualizada, también o sea, que no lo sientan los chicos como tan dirigida, como si fuera un castigo o como si fuera un sermón, sino como parte de una promoción general de estilos de vida activa y saludable. O sea, como un todo. Perfecto. Veamos. Y también con datos, o sea, que sepan cómo acercar al chico que ya está consumiendo el tratamiento o a las personas que lo necesitan en casa, por ejemplo, otros amigos,
y con enfoque de derechos humanos. Claro, porque muchas veces el no les genera más interés. ¿Por qué me dicen que no y me lo prohíben? Así entonces sí lo hago. Justo. ¿No? Y más en esta etapa, ¿no? Entonces, algo importante, si quieren pasamos a la siguiente. Eso lo habíamos visto en los factores de protección. Pero ¿qué no hacer? O sea, ¿qué es lo que no se recomienda porque no funciona y porque va a alejar más al alumno? Es esta parte de estigmatizar, discriminar, como criminalizar a las personas que lo consumen o difundir rumores como de, como fulanito y utilizar palabras como drogadicto, como fulanito el drogadicto o el maestro de por 8, o sea, hay que justamente hablar con respeto y dar opiniones. Otra de las recomendaciones es no dar opiniones basados en la experiencia propia. O sea, yo cuando también tuve su edad y... Claro. Ajá. Empieza la comparativa. La comparativa, o sea, no dar opiniones con base a la experiencia propia. También no hacer, algo que no debemos hacer es vincular el consumo a algo divertido o digno de admiración, ¿no? O sea, como, no sé, aunque sea de broma, ¿no? Que muchas veces pueden hacer comentarios de, mira qué chistoso tu compañero que... O muchas veces como esta iniciación, ¿no? A ver, tómale tu primer trago que sea acá, ¿no? Así es. Así es. O, ay, no, no fumes, pero bueno, tomar sí. Una por otra, ¿no? Ajá, claro. Ajá. No, fumar no, pero bueno, sí puedes tomar de vez en cuando, ¿no? No promover ningún tipo de consumo en realidad. No hay necesidad de hacerlo. No hay necesidad de hacerlo. Sí, por supuesto. Exactamente. Y bueno, si quieren ahondar un poquito más sobre cómo hacer o qué dinámicas proponer en el aula, les dejo algunos materiales de apoyo. Está este material que es un cuadernillo de trabajo para docentes que se llama Bien Puestos. Les dejo ahí el código QR y viene mucho material sobre cómo empezar con los alumnos. Es muy amigable ese cuadernillo para trabajarlo con los chicos. Si están viendo la transmisión desde su celular, screenshot a la pantalla para poderlo visualizar después y quedarse con la información, ¿no? Sí, todos estos materiales los encuentran si lo buscan directamente de Google, del buscador. Vienen los materiales para descargar gratuitamente. Y están estas guías de prevención y abordaje de la salud mental y consumo de sustancias psicoactivas que encontré, la del 2022, 2023, que me parecen bastante buenas. La 2023 es la más actualizada, pero ambas se complementan. Entonces también les dejo la guía de adicciones. Aquí vienen sobre todo mucho más datos en la primera, la del 2022, de qué detectar, ¿no? Sobre todo qué detectar tanto en sustancias como cuando los alumnos están pasando por alguna dificultad de salud mental en general. Qué interesante. Y está esta guía para la del 2023, donde vienen la priorización de estas sustancias que revisamos el día de hoy y pueden descargar también desde ese código o también les dejé el link para que lo bajen, es gratuito. La de Si te drogas te dañas. El CIJ también tiene material, sobre todo para dejárselos a los chicos o también si hay una sospecha. En esta liga que les mando, y ahí está el código QR, vienen algunas preguntas que los van guiando y que hacen cierta forma de detección sin que el alumno le diga al maestro. Perfecto. Es una detección guiada, les van haciendo algunas preguntas preestablecidas, los manda a un sitio y pueden detectar el consumo de alcohol, tabaco, drogas, también de depresión, ansiedad y violencia de pareja. O sea, hay diferentes detecciones con ciertas preguntas, si no el alumno o la persona no tiene que decirle directamente al profesor, sino va completando esas preguntas y ya viene la detección del probable diagnóstico. Muy buen ejercicio para el sector educativo. Así es. Qué bueno. Justamente. Y bueno, una vez que ya tienen detectados algunos, o incluso detectados
los consumos y consumos muy problemáticos, ¿qué hacer, no? ¿Qué puede hacer el profesor? Principalmente se debe dirigir a las autoridades, o sea, hacerlo desde una perspectiva profesional. Sí hay que alertar a las autoridades para poder brindar una adecuada canalización. O sea, sí se tiene que hacer un contacto con la familia para que la familia y dirigir a la familia para que la familia busque recursos de canalización apropiados en el sistema de salud. O sea, existen varias formas de canalizar a una persona, o no solo a los chicos, ¿no? En general, que está frente a una situación de salud mental o de consumo de alguna sustancia psicoactiva, y tenemos ahorita principalmente a la línea de la vida. Aquí les dejo el link del micrositio, y el número de línea de la vida es 800-911-2000. O sea, pueden llamar directamente y serán atendidos para la canalización apropiada del consumo de sustancias. Y está la canalización a centros de integración juvenil Contigo, y la atención psicológica en línea, el número de teléfono es 55 52 12 12 12. El horario es de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes. Perfecto, y precisamente y al respecto de lo que comentas tú, doctora, pues queremos ponerle a su disposición precisamente la línea de la vida. Se los repetimos, 800-911-2000. Aquí, bueno, encontrarán atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o sustancias psicoactivas, así como, bueno, información relacionada con el cuidado de la salud mental. La línea de la vida, se las repito, 800-911-2000. Está disponible a las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, reconocemos que observar cambios de comportamiento, establecer canales de comunicación y generar entornos de confianza son claves para brindar apoyo y prevenir riesgos mayores. La prevención comienza con la atención y el acompañamiento al respecto. Bueno, con esto la doctora Tania ha compartido material para complementar lo que hoy nos ha expuesto. En el chat de comentarios encontrarán los enlaces. Antes de continuar, les invitamos a responder esta pregunta que está apareciendo en sus pantallas a través de nuestras redes sociales. ¿Este seminario te ha parecido, inciso A, útil para mi práctica docente y vida diaria? Inciso B, poco útil. La información es importante, pero no necesaria. Inciso C, nada útil. Les invitamos a participar con sus preguntas en el chat de comentarios. La doctora estará dando respuestas a sus inquietudes. Para contribuir a su formación y práctica educativa, les compartimos la siguiente información. México X es aprender en línea, avanzar a tu ritmo, aumentar tus conocimientos, desarrollar nuevas habilidades digitales, mejorar en tu área, aprender sin horarios. Una plataforma educativa llena de oportunidades. Entra ahora a mexicox.gov.mx y comienza un curso hoy. México X es una plataforma digital de cursos en línea abiertos creada por la Secretaría de Educación Pública y administrada por la Dirección General Aprende MX. Su objetivo es ofrecer propuestas de formación a todas y a todos, así como fortalecer las habilidades digitales para el desarrollo integral de la comunidad educativa. Les invitamos a explorarla y el enlace aparecerá en la pantalla y en la sección de comentarios. Ahora sí, doctora, ¿podrías ayudarnos con las preguntas que amablemente nuestro público nos ha compartido y darle respuesta a cada una de ellos? Claro que sí, con todo gusto. Perfecto. Dice Patricia Fuentes, comenta, excelente tema para compartir con los estudiantes. Saludos. Saludos, Patricia, qué bueno que estás con nosotros. Claudia de León pregunta, ¿en qué conductas debemos fijarnos para saber que consumen sustancias los jóvenes? Sí, cambios de comportamiento drásticos es uno de los síntomas, de los signos de alerta más importantes. Que los vean o aletargados, con ojeras, o irritables también, que empiezan a responder mal, desmotivados, con cambios en el aliño, físicos, son de los signos más importantes, ¿no? Cambios tanto conductuales como en el físico pueden darnos muchas alertas. Pueden ser los inicios para que empiecen a consumir las sustancias también, ¿no?
O sea, como los efectos de consumir una sustancia. Perfecto. Exactamente. Cecilia Secundino comenta: siempre actualizados en conocimientos y temas de relevancia social. Gracias. No, gracias a ti por el comentario. Muchas gracias, Cecilia, por estar con nosotros. Gael García pregunta: ¿qué papel juega la familia en la prevención y detección oportuna del consumo de sustancias? Sí, como ya habíamos revisado al principio, es un factor tanto de protección. El entorno familiar es primordial para que el chico se sienta con pertenencia, que que mejore su autoestima, que su identidad se vaya construyendo a un buen paso. Y en el lado contrario, las dinámicas familiares pueden afectar el estado de ánimo y pueden causar una sensación de no pertenencia y que busquen de cierta manera fugas los chicos, y una forma de fugarse son el consumo de sustancias psicoactivas. Perfecto. Y nos vamos con el último comentario. Yasmín Elizalde nos dice: debemos informarnos y crear conciencia tanto en alumnos como en padres de familia para prevenir cualquier tipo de adicción. Y creo que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Con este tipo de presentación, con esta charla. Tú compartiéndonos tu conocimiento y esta información que considero que es muy puntual y que a lo largo de esta presentación hemos ido abordando varias dudas que han salido, varios comentarios que me parece han ayudado muchísimo al público a poder localizar exactamente qué es lo que sucede o qué podría llegar a suceder, pero sobre todo, cómo pueden ayudar a la persona que ya está inmersa en las sustancias, ¿no? Claro. Ya para finalizar, ¿nos podrías pues compartir un mensaje ya a modo de cierre sobre esta presentación y lo que acabamos de platicar, doctora? Claro que sí. Y bueno, mi comentario va más enfocado en agradecer el interés que tienen todas las personas que se conectan con nosotros para poder estar actualizados, porque el impacto que tienen en nuestros niños y adolescentes es impresionante, es poderoso. Durante estas etapas de desarrollo que ya platicábamos en el neurodesarrollo, podemos prevenir y podemos cambiar las trayectorias y cambiar el futuro y pronóstico de los chicos. Doctora Tania Lucila Vargas Rizo, de nueva cuenta, gracias por compartir esta información, por darte el tiempo de estar aquí con nosotros y de compartirlo con el público. Te lo agradecemos muchísimo. Con esto cerramos este seminario que forma parte de la serie Desarrollo Psicosocial Saludable en el Entorno Escolar. Les invitamos a la próxima sesión con el tema Redes Escolares de Apoyo para Fomentar Relaciones Sanas. Agradecemos su participación, así como el apoyo del equipo técnico académico de producción y a quienes interpretaron en lengua de señas mexicana por hacer posible esta transmisión. Soy Enrique Rodal. Hasta la próxima.